Bienvenidos una vez más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Jueces. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17 en esta serie que se llama La Apostasía y vamos a hablar sobre la falacia de la idolatría y la apostasía. Acompáñame y abre tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 17. Voy a leer algunos versículos. Dice, recuerda que estoy usando la NTV. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, dijo. Fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero. Y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor en honor a mi hijo. Haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo que nos permite reunirnos una vez más a través de este medio. Pido, Señor, que cada persona que esté escuchando esta enseñanza pueda comprender y entender tu palabra y que uses mi vida para compartir y enseñar de ella. Sé que tu palabra es viva y eficaz y háblanos a través de este capítulo. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Si tú te estás conectando por primera vez, recuerda que todos los capítulos lo tengo de esta forma, versículo por versículo, en este canal de YouTube. Y tengo muchos otros libros de la Biblia, como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Josué, Éxodo. O sea, realmente del Antiguo Testamento tenemos muchos libros, también como del Nuevo Testamento. No olvides suscribirte y ponerle un like, que esto ayuda a que este estudio se comparta en más lugares. Muy bien, estamos estudiando Jueces capítulo 17. En esta serie la apostasía, la falacia de la idolatría y la apostasía es justamente nuestro tema. ¿Y por qué? Si empezamos un poco a entender el contexto, recuerden que Israel ha estado 400 años en esclavitud con Egipto, y eso ya lo hemos visto cuando termina el libro de Génesis y empieza el libro de Éxodo. Dios levanta a Moisés, lo llama desde una zarza. Hay 10 plagas, la última plaga es donde se celebra la Pascua porque se sacrificó un cordero y luego lo saca a más de 2 millones de personas, lidera Moisés y hace un pacto. La alianza se le llama el pacto del Sinaí, el pacto antiguo, y pasan 40 años en el desierto por ser desobedientes, y luego Josué es el encargado de conquistar la tierra prometida, y luego viene esta etapa que nosotros hoy conocemos como los jueces, es decir, la tierra ya ha sido conquistada y no hay más líderes. Pero ¿qué va a pasar? Después vamos a ver que surge un primer rey, porque ellos piden un rey, y esto está en Primera de Samuel, el capítulo 7 y 8, y luego del primer rey Saúl viene David, viene Salomón, y el reino se va a dividir, si estás viendo esto, en esta línea amarilla, en el norte, empezando desde Saúl, ¿no? Se va a llamar el reino de Israel, y en el sur el reino de Judá. Todo eso está grabado y está, como les dije, versículo por versículo. Pero estamos estudiando Jueces, ya entendemos ya en qué contexto se habla, y todo este bosquejo, desde el 1 hasta el versículo 13, es los ídolos de Micaía. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, versículo 1 al 3, los ídolos de Micaía se originan en su madre. Dice el texto, había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó, y el Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces, los primeros 2 versículos nos dan las referencias de estas 2 personas. Ahora,
Hemos venido estudiando, por eso te decía, si estás siguiendo esta serie, hemos visto entre 13, 14, algunos dicen jueces. Ya hemos terminado esta etapa de los jueces y no eran jueces como nosotros tenemos en nuestro sistema judicial, o sea, un juez superior o un juez, no sé, ¿no? Sino eran líderes que Dios levantó para liberar al pueblo frente a una amenaza de los filisteos, los amonitas, los moabitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos acontecimientos de este capítulo 17 y el capítulo 18 no están puestos de forma cronológica. O sea, no es que pasó Sansón y pasó esto, no, sino que están puestos antes de empezar esta época de los jueces. Recuerden que el autor, Samuel, es el que trata de poner la historia en dos partes gigantes, grandes. Primero, habla de la decadencia espiritual del pueblo de Israel al olvidarse, al no haber un líder, olvidarse las leyes de Dios y cómo Dios fue levantando jueces que al final muchos de ellos fracasaron en su relación con Dios y algunos tuvieron grandes aciertos, pero ahora nos pone la decadencia moral e espiritual. Y estos capítulos deberían cronológicamente estar entonces después del capítulo 1 que sucedieron antes del primer juez. Entonces, si ya hemos situado esto, el capítulo empieza hablando de Micaya y empieza hablando de una situación de un robo. Alguien agarró el dinero, una madre desesperada y una madre que maldice. Y esta maldición es una maldición a la vez supersticiosa. Y vamos a ver cómo están llenos de superstición. Y cuando dice el texto, te robó, vi que maldeciste o escuchó 1100 piezas de plata. O sea, las piezas de plata, hermanos, en hebreo es 1100 ciclos y aproximadamente eran 12.5 kilos o 28 libras de plata. O sea, era bastante dinero. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que un levita recibe 10 ciclos y es como el salario de un año. O sea, esto era una gran fortuna. Era mucho dinero en el contexto. ¿Y quién se lo robó? Pues el hijo. ¿Y por qué lo devolvió? Y ahí va el tema. Por la maldición. Y se creía en ese tiempo que a un dinero maldito o un dinero que era robado y alguien que maldecía, pues esa maldición no se deshacía así de fácil. Ellos tenían esta creencia. Entonces, dice, bueno, lo has reconocido. Y el versículo 3, ¿qué sucedió? Dice, entonces él le devolvió el dinero, Micaya, y ella dijo, miren, entonces ahora consagro estas monedas de plata al Señor. ¿Por qué? Porque no quería que la maldición caiga sobre su hijo, ¿no? En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. ¿Te das cuenta? Miren, esto es lo que nosotros miramos, la apostasía mezclado con la idolatría. O sea, esto es un tipo, hoy día llamaríamos un sincretismo religioso. O sea, quieren levantar un ídolo con este dinero que ha sido maldecido, con este hijo que ha robado, con esta mujer que tenía mucho dinero y quieren consagrar, dice, este dinero al Señor, haciendo tallar una imagen y fundir un ídolo. O sea, son dos cosas, una imagen y un ídolo en honor a mi hijo, pero lo hago para el Señor. Ahí va el punto. El punto de la apostasía. Dios no quería ser adorado a través de una imagen, a través de un ídolo. Y esto está reflejado ya desde el Antiguo Testamento o desde el mismo pacto que se hizo en el Sinaí que les he mostrado. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 32, versículos 5 o 4, 5 al 6. Dice, entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, y miren cómo exclamaron Israel, y por eso era la decadencia moral y espiritual. ¡Oh, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se imaginan
Conocemos la historia en el Éxodo, en el Sinaí. Moisés no regresaba y ellos hicieron de oro y dijeron, tú nos has sacado, que el becerro lo sacó, lo acaban de fabricar. Y el versículo 5 dice, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, mañana celebraremos un festival ¿a quién? Al Señor. ¿Se dan cuenta? Miren, o sea, realmente si tú miras esta imagen, o estás viendo, hicieron fiesta a un becerro, a un ídolo, y lo llaman que lo están haciendo al Señor. O sea, esto es la primera falacia de la idolatría. Un ídolo es un objeto que el hombre forma, que el artesano lo forma, dice el profeta también, ya sea de metal o también lo hace de madera. En el profeta Isaías también denuncia esto, ¿no? El artesano hace de la madera, de un pedazo de madera, un ídolo, y de la otra pedazo de madera lo usan para cocinar, y del mismo material. O sea, un ídolo o una imagen es algo material, es algo físico, es algo fabricado, es algo hecho por manos humanas, por un artesano. Y esa es la primera falacia de la idolatría. En los dos casos estamos viendo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá este celular, ¿no? Y hasta este momento tú no has visto, había un celular, pero ahora hay un celular. Y este celular lo ha fabricado una persona, ¿no? Tú sabes. Entonces, es como decir, yo me compro este celular y le pongo la imagen, cualquier imagen X, y luego le digo, oh celular, ayúdame a conseguir trabajo, ¿no? Y tú dices, ay, pero eso es absurdo, o sea, oh celular, tú me has ayudado siempre en mis problemas. Sí, pero estás hablando al celular, pero es igual, es una imagen. Es algo que se ha fabricado, es algo que se ha hecho, o sea, no es algo que realmente represente a Dios, porque ¿cómo podría representarse a través de un celular o de un ídolo o de una imagen, por más, o de un becerro, de un toro que estamos viendo ahí, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, al Dios omnisciente, al Dios que es espíritu, al Dios que es grande, que dice que la tierra son los estrados de sus pies, o sea, es un pie puede caber en la tierra, tremenda tierra, ¿no? O sea, realmente Él es majestuoso, Él es grande y soberano, y ponerlo como imagen en un becerro es la falacia de la idolatría. Es más, el becerro es su creación, y no tampoco tiene que ser de ningún hombre o una mujer o su mamá, porque también somos su creación, y la Biblia habla de que el ser humano es la cúspide de la creación, y el becerro se creó antes del ser humano. Y miren, es como subimos de gradita, plom, 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 y es la cúspide de la creación, somos hechos a su imagen y el becerro está acá. Y cada vez que el hombre se postra a adorar a un becerro, ¿saben qué? Está adorando a alguien inferior al ser humano. O sea, la falacia de la idolatría es esa, que se lo acaban de fabricar a esta imagen. Lo ha hecho un artesano y le dicen, tú me has liberado. Y si tú miras bien esta imagen de fiesta, ¿no? Donde se está celebrando, donde están todos ahí, entonces es interesante cómo ellos festejan. Pero recuerda, hermanos, es más fácil que el ser humano sea un ídolo a su imagen que volver a ser la imagen del único Dios creador a través de Jesucristo. O sea, el ser humano, al fabricarse un ídolo, al fabricarse un becerro, se hace un ídolo a lo que él piensa que es Dios. Ojo, y ese es pues justamente el sincretismo y la falacia de la idolatría, porque ellos dicen, es el Señor, lo vamos a honrar al Señor, vamos a hacer una imagen y lo voy a hacer para el Señor. El mismo pueblo de Israel en Éxodo era lo mismo, y sabes que hasta el día de hoy, si tú dices, mira, pero eso es un cuadro, pero es el Señor. Justo yo me recuerdo esta historia de un niño que vio el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y lo miró y dijo, ¿y quién es ese señor entrando ahí por primera vez a ver este cuadro? El niño, y la mamá le dijo, ¡ay, no seas irrespetuoso! Ese es el Señor Jesucristo. Y el niño lo miró y dijo, ¿y quién le tomó la foto?
O sea, ¿cómo saben que Jesucristo es así? Pero le ponen la mano, hacen una veneración, lo adoran, le piden cosas, le hablan, se lo compran el cuadro y luego le dicen, tú me has ayudado, tú me has sanado, tú me has dado la vida. Y no solo es eso, o sea, cualquier representación, cualquier imagen, es un ídolo hecho a su imagen. A su imagen, porque yo he visto personas que aún dicen, estoy pecando y ahí tienen la imagen, mejor lo volteamos el cuadro para que se vaya a otro lado porque sigo pecando. O sea, no tiene ojos, o tiene ojos, mejor dicho, pero no puede ver, tiene boca, pero no puede hablar, porque los ídolos son así. Pero la única forma de volvernos a la imagen de Dios desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy, es a través de Jesucristo. Cuando somos reconciliados y restaurados por el Señor. Y esa es la primera falacia de la idolatría. Ahora, del versículo 4 al versículo 5, los ídolos de Micaya se convierten en un nuevo sistema de adoración. Versículo 4, así que cuando Micaya le devolvió el dinero a su madre, ella tomó, miren, 200 monedas de plata. Y se las dio ¿a quién? A un ser humano, a un platero, un artesano, quien las convirtió en una imagen y en un ídolo. Dos cosas. Y los pusieron en la casa de Micaya. Algunos piensan que ese es justamente Baal, que era un ídolo adorado también por el pueblo de Israel, y se arrodillaban, eso lo hemos visto en el capítulo 1, o algunos piensan que es una imagen, es un cuadro, es un pedazo de tela, un pedazo de plato, ¿no? Como hasta el día de hoy hay imágenes que son adoradas, que no son Dios, pero eran una imagen y un ídolo. Algunos piensan también que era justamente el becerro, porque ya lo habían hecho en el libro de Éxodo. Y a estas dos palabras en el hebreo se le llamaba también terafines, que eran ídolos domésticos, ídolos de familia. Y miren, a pesar que hay esos ídolos e imágenes, hoy día también hay muchas personas que se forman ídolos y hacen ídolos al dinero, el placer, la fama, la comodidad, el éxito, ¿no? Muchas cosas, como las posesiones, la cultura, el amor, la religión. Quizás algunos dirán, pero yo ya no quiero ya no tengo estos ídolos, estas imágenes, no tengo, ya lo boté. Pero hay muchos cristianos también que ceden a estos ídolos llamados dinero, fama, posesiones. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque algo material, un ídolo, una imagen o aún cualquier persona u objeto, llamémosle así, persona u objeto material, que reemplaza la adoración a Jesucristo como el único Rey y Reyes y Señor de señores, llega a ser un ídolo. Es decir, cuando la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, o sea, Dios siempre es primero. Pero si tú pones el trabajo encima de Dios, encima de la obra de Dios, te estás haciendo un ídolo de tu trabajo. Si tú pones, mira, Dios es primero, una relación de pareja que no es la voluntad de Dios, y lo pones encima, tú estás volviéndolo en tu objeto de adoración, en un ídolo. Ya sea el dinero, ya sean las cosas materiales, ya sea la fama, ya sea el éxito, ya sea el prestigio, ya sea la cultura, ya sea cualquier cosa, objeto o persona que reemplaza el primer lugar. Aún la familia, ¿por qué ha puesto la familia? La familia. Porque la misma Biblia, Jesucristo dijo, si tú amas más o prefieres más a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu hermana, antes que a mí, no eres digno de mí. Y no significa que hay que rechazarlo, sino que Dios siempre es el primer lugar y Él debe de ser siempre el primer lugar. Es un principio que está en toda la palabra del Señor. Si bien es cierto, es terrible y la falacia de muchas personas en Latinoamérica que siguen adorando imágenes e ídolos, aunque dicen, no, pero no es inofensivo una imagen, no, la siguen adorando. Porque la prueba es esa, que dicen, pero yo no considero que es Dios. Bueno, entonces esa imagen, ese cuadro, ese objeto, tíralo a la basura, si no es Dios. No, pero es la representación de Dios. Al final terminan venerando, adorando, que son sinónimos, y eso lo hacen ellos. Pero estoy hablando ahora a las personas que han conocido
al Señor Jesucristo y que poco a poco se han ido sumergiendo en un mundo en el cual se han olvidado de poner a Dios en primer lugar. Y si ese es tu caso, no hagas del dinero tu ídolo. No hagas de la familia, no hagas de la fama, del éxito, de las posesiones materiales tu ídolo, porque esos ídolos hoy siguen destruyendo la vida de las personas y reemplazando en lugar a Dios, y eso a Dios no le gusta. Ahora, versículo 5. Micaya, miren, construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de la familia, como les dije, los terafines, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Miren que este sistema de adoración se vuelve muy parecido al efod que usaban el sumo sacerdote. Recuerden que el Señor instruyó a Moisés que levante esto, y ahora Micaya crea un nuevo sistema de adoración. Esto es algo curioso, como les dije, ¿no? Porque en lugar de adorar a Dios como debería de ser, Micaya busca su propia forma de adoración. Por eso les digo, o sea, algunos están escuchando y dicen, pero yo no me hago ídolos. No, porque muchos cristianos se hacen su propia forma de adoración, ¿sabían? O sea, yo sí creo en Dios, yo sí creo que Jesús me salvó, yo sí creo que Jesús es mi Señor, pero mi trabajo es primero. Yo sí creo que hay que servir en la obra, yo sí creo que hay que dar o ofrendar a la obra, pero mis pagos al banco o mis deudas, porque me compré un último televisor de 75 pulgadas, es primero. O sea, no entienden, hacen su propia sistema de adoración, su propia forma de ver las cosas. ¿Y saben cómo lo llamo yo esto? Se llama teología folclórica, ni siquiera es teología sistemática, ¿sí? ¿Y por qué folclórica? Porque tú agarras algunos versículos de la Biblia y algunos temas de la Biblia que sí para ti son prioridad y lo demás no te importa. Miren, para ti puede ser importante decirme, yo sí doy mi diezmo, está bien. Y eso es un valor y está muy bien. Pero por el otro lado llevas una vida inmoral, una vida de desobediencia, de poco compromiso en la obra de Dios. Y algunos dirán, yo sí me comprometo al Señor, voy todos los días que hay reunión, pero ¿sabes? No das para la obra del Señor. No tienes una vida de amor al prójimo. Entonces hay un desnivel y tú simplemente agarras lo que a ti te parece y lo que eres fuerte, o tu mismo temperamento, carácter es fuerte en estos versículos, y agarras lo que quieres, lo que a ti te parece bien, y lo demás lo descartas. Lo demás para ti no es importante, cuando la vida debe ser integral. El cristiano debe de vivir una vida integral y en todos los aspectos y áreas de su vida tiene que procurar parecerse a Jesucristo, tiene que cumplir la misión de Dios, tiene que evangelizar, tiene que discipular, tiene que trabajar, tiene que sostener a los suyos, tiene que ofrendar, tiene que dar al Señor, tiene que dar su tiempo para conversar y adorar al Señor, tiene que tener su devocional, tiene que amar al prójimo, tiene que dar al necesitado. O sea, realmente es integral la vida del cristiano. No puedes agarrar y decir, no, yo sí oro. Oro, no sé, 2 horas, 3 horas y ayuno todas las semanas, pero ¿sabes? No discipulas, tu vida familiar es un fracaso, tu carácter es un fracaso, tú no reflejas a Cristo. Esa es una teología folclórica, hermanos, y eso es hacerse personas a su antojo. Miren, la verdadera oración lo menciona Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. O sea, Dios no es una imagen, Dios no es un becerro, Dios no es un ser humano, Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, las sectas y religiones están centradas en la alabanza al líder que lo creó. En cambio, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque otra vez vemos, Micaya quiere tener un nuevo sistema religioso. Y las sectas y religiones que surgieron, miren, años anteriores, desde los judaizantes, ¿no? En esa época, en el tiempo del libro de los Hechos, y hasta el día de hoy hay nuevos judaizantes, y sobre todo estas de las raíces hebreas, que están
totalmente alejados de la sana doctrina y ellos piensan que están en lo correcto, pero usan sus propios libros, etc. Y muchas otras sectas que surgieron desde el año 1800 en adelante, 1900, realmente están centradas en la alabanza al líder. Y Micaya decía, este va a ser ahora mi sacerdote. Imagínense, a su propia familia, su propio sistema religioso, su propia adoración, y ellos pensaban que Dios era un ídolo o una imagen, o podían adorarlo a través de él, y Dios dice no. Si bien es cierto, se estableció en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo, a través del templo, pero cuando viene Jesús y en este nuevo pacto, Dios es espíritu, hermanos, y siempre ha sido espíritu. Si se relacionó en el antiguo pacto de esta forma, en el nuevo pacto no, lo hacemos a través de Jesucristo. Y Él sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, versículo 6. Los ídolos de Micaya y su sistema de adoración. En esos días Israel no tenía rey. Y cada uno hacía, dice el texto, lo que le parecía correcto, ojo. Lo ha remarcado, lo que hacía, lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea, hermanos, recuerden esto, como les dije, el relativismo espiritual y la teología folclórica son muy populares el día de hoy en la iglesia posmoderna. ¿Por qué digo relativismo espiritual, como te digo? Porque uno busca la forma de adorar como quiere, y especialmente ahora que hemos salido de la pandemia y tenemos servicios, bueno, a través de online, dicen, no, yo prefiero adorar así, yo sí creo en Dios, aunque no asisto a la iglesia, pero creo en Dios. O sea, eso es un relativismo espiritual, donde existen llaneros solitarios o donde las ovejas del rebaño no hay con un pastor, somos un cuerpo, lo hacemos a través de la iglesia, lo hacemos como un equipo, pero no, hay cristianos que entre ellos mismos se pastorean, se predican, se ofrendan, ¿no? O sea, y viven una vida inmoral, una vida mala, una vida desordenada, una vida así fortalecida en un área, en el otro área no, agarran lo que quieren. Eso por eso les digo, es la teología folclórica que ha entrado en la iglesia, porque hacen lo que bien les parece. Recuerda que a Eva le pareció bien ese fruto, y la serpiente le dijo, no vas a morir, y lo comió. A muchos les pareció bien una situación como a David, le pareció bien estar con esa mujer, ¿no? A muchos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento les pareció, hacían lo que bien les parecía o lo que les parecía. O sea, tú no puedes andar así en este tipo de relativismo, sino, y algunos dirán, pero entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad está en la Biblia. Todo está en la palabra, y no andemos conforme a nosotros nos parezca, sino conforme a lo que dice la palabra. Y no solamente agarremos una porción, sino agarremos toda la palabra del Señor, porque como les dije, hay personas que dicen, no, si yo soy santo, ¿por qué no hago nada? ¿Y por qué no haces nada? Porque no sales de casa, no trabajas, no te relacionas con otras personas, no tienes amigos, no tienes con quién hablar, y entonces tú dices, yo soy santo. Sí, pero mira, no amas al prójimo, no ayudas al necesitado, no predicas la palabra, no evangelizas, no disipulas. Entonces tú dices, pero yo soy santo. Sí, pero esa santidad tiene que ser puesta en acción. La Biblia dice que somos la sal de este mundo. No dijo, vayan y refúgiense en su casa y no hagan nada y así vivan santos. Eso es la idea monástica, o sea, de los monasterios, de irse y alejarse a la punta del cerro, diríamos, ¿no? Y ahí se encerraban y decían, no voy a pecar, no voy a hacer nada. Pero Jesús nunca dijo que no hagan nada, más bien dijo, hagan, vayan al mundo, hagan discípulos, ensúciense los pies, las manos, cánsense ayudando a un niño a conocer al Señor, a un joven a predicar el evangelio, a los matrimonios, etcétera, etcétera. Necesitamos tener y entender que esa es nuestra labor. Ahora, este versículo refleja lo que es el ciclo del pecado, que lo hemos visto varias veces, ¿no? Donde el pueblo pecaba, había un sufrimiento, recuerden, por una nación, el pueblo clamaba por ayuda, Dios enviaba a un Salvador y traía salvación, y había tranquilidad, y otra vez, ¿qué creen? El pueblo pecaba, había sufrimiento, clamor, salvación, tranquilidad, cada uno hacía lo que bien le parecía. 7 veces se repite este ciclo del pecado y este versículo. Ahora, del 7 al 11, los ídolos de Micaya
ahora tienen a un levita como sacerdote. ¿Por qué? Dice el texto, cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. 8. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir. Y viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Y mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaya. 9. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaya. Y él contestó, soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. 10. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaya. Y podrás ser, miren, lo he remarcado, podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año. ¿Se acuerdan cuánto fue el dinero que se robó Micaya? Eran 1,100. Y 10 piezas era el salario de un año. Y además de una muda de ropa y comida. En el hebreo habla de 10 ciclos de plata, que eran 114 gramos o 4 onzas. O sea, el dinero era bastante. Esta mujer era la mamá de Micaya, no se dice, no habla quién es, pero era mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Tanto así que el levita estaba contento. Ahora, ¿pero por qué estaba el levita ahí? Esa es la gran pregunta. Porque el sistema religioso estaba en decadencia. Y no es la primera vez que estaba en decadencia, también cuando regresaron de Babilonia. O sea, Dios dijo, ya la tierra ha sido repartida, ya estamos viviendo en un tiempo donde hay un tabernáculo, y como el pueblo no se hacía cargo de las levitas, o cuando el pueblo no sostenía a través de sus diezmos, a través de sus granos, que era la 10ª parte, para los levitas, pues los levitas se veían forzados a buscar trabajo, porque obviamente tenían que vivir, o trabajar en la chacra, hacer sus propios campos. Es decir, el sistema religioso se caía. Se iba desmoronando poco a poco, y eso lo pueden ver ustedes también, como les dije, cuando ellos regresan de Babilonia. Y Ageo es quien denuncia, el profeta Ageo, y lo tenemos grabado, el profeta Ageo denuncia justamente esta falta de orden en el templo. Y esto es curioso, ¿no? Porque es también lo mismo que sucede el día de hoy. La Biblia dice, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que el obrero es digno de su salario. O sea, no envían a un militar y le dicen, oye, págate tus costos. No, es que hay que pagarle al militar. Y si hay un hombre del campo que cultiva una viña, dice, tiene derecho de comer, ya sea de las uvas o de lo que ha cultivado. Y es más, si hay un hombre que tiene muchas ovejas o tiene cabras o no animales y sacan la leche de ahí, dice, tiene derecho a tomar de la leche, dice Pablo, usando las 3 oficios comunes en los cuales eran sostenidos por lo que ellos hacían. Y Pablo dice esto en Corintios, ¿no? Y nosotros que hemos sembrado la semilla espiritual, ¿acaso no tenemos el derecho de cosechar lo material? O sea, la iglesia tiene que sostener a sus obreros. Y es triste a veces que hay personas que dicen, oh, que el pastor trabaje, ¿no? Sí, yo he trabajado y sigo trabajando. Pero cada vez que el pastor trabaja es también porque la iglesia no es fuerte, no es firme, no es sólida. Y cuando se les necesita, el pastor no va a estar disponible porque está trabajando. Y cuando se le necesita, miren hermanos, todos los días. Y es un trabajo 24/7. En verdad. ¿Por qué? Ya sea una enfermedad, ya sea un problema emocional, ya sea un problema de pareja, ya sea un problema de los hijos, ya sea, mira, un accidente, ya sea una pérdida de un ser querido, o ya sea un cumpleaños, o ya sea una boda, o ya sea una celebración de un triunfo, de un éxito por la familia, etc. O sea, el pastor tiene que estar disponible para esto, y es importante que cada iglesia sostenga a sus obreros. Y el pastor Chuck siempre decía, el pastor Chuck Smith, que empezó Calvary Chapel, que debe ser conforme a el lugar donde está enseñando, tener un salario, ni más ni menos. Pero cuando esto se caía, otra vez, no es sabio, como este levita, que ahora está buscando trabajo, y obviamente hay una necesidad, pero ¿qué sucede frente a esa necesidad? Y ojo, versículo 11 dice, el joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaya. Ojo, él aceptó que
ser el sacerdote de estos ídolos. O sea, mira, signos de la apostasía posmoderna es ver a siervos bien vestidos dentro de la iglesia que sirven al Dios dinero. O sea, este levita, bueno, digamos Micaya, bueno, que podemos decirle ya lo disculpamos por su poco conocimiento, su ignorancia del tema de cómo adorar a Dios, porque él, hasta la mamá decía, no, mira, voy a hacer un ídolo y voy a adorar al Señor. Bueno, ya conoces tú, pero el levita estaba preparado, había crecido en una familia sacerdotal o de levitas, en una familia donde se conocía la ley, y él sabía que no era la forma correcta. Él conocía Éxodo capítulo 20, lo que decía la palabra: no te levantes dioses, ni te hagas imágenes, ni ídolos delante de mí. O sea, él conocía los mandamientos. ¿Por qué aceptó? Algunos dirán, pero por necesidad. Sí, pero recuerda, tienes un llamado a ser siervo y no tienes que dejarte llevar por la codicia, por la ambición. Tristemente, esta es una de las partes de las falacias, ¿no? O la falacia de la apostasía de la iglesia, de que hoy, en medio de lo que estamos viviendo, en lugar a veces, mire, yo entiendo, si es que la iglesia es joven y no tiene para cómo sostener, nosotros hemos trabajado 7 años, pero también la iglesia ha ido lento en su crecimiento, pero lo hemos hecho, y Pablo lo hizo, y muchos, pero no siempre. Ahora nosotros nos dedicamos a la iglesia al 100%, 95% creo, todavía seguimos haciendo algo de forma individual, pero miren, cada vez hay muchas personas que, a raíz de esto, del extremo, donde hay iglesias donde no pueden sostener a sus obreros, se van al extremo de esta pseudo teología de fe y prosperidad, de este neoevangelismo o evangélicos, ¿no? Los neoevangélicos que han mezclado la verdadera adoración a Dios. Ahora es una adoración a veces hasta al dinero, al éxito, al estar bien vestido, ¿no? Con la ropa más elegante, ¿no? Con las mejores joyas, con los mejores zapatos, y porque dicen somos hijos del rey. Y hoy día esa es la apostasía en la iglesia posmoderna neoevangélica. Ver siervos que se han ido a un extremo, y el siervo ya no es siervo, sino es un rey. Y no puede vivir en cualquier zona, porque es la zona exclusiva, porque son hijos del rey. Y no puede comprar su ropa en cualquier lugar. Tiene que estar en la ropa, en las tiendas de mejores calidades, porque es un hijo del rey. O sea, realmente se han ido a un extremo. Y así como el levita, que se vendió, hoy muchos se venden a ese pseudo evangelio de fe y prosperidad. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por esto es que la filosofía de Calvary Chapel, siempre decimos, hay 2 cosas muy importantes, hay mucho de la filosofía, pero quiero mencionar 2. Sirve en el ministerio y no te sirvas del ministerio. Es nuestra forma de hacer iglesia. Y también decimos que el que no sirve, no sirve para el ministerio, ¿no? ¿Y qué significan estas 2 cosas? Pues que sea un siervo, sea alguien que esté siempre ayudando. Y hay que trabajar, pero no te sirvas del ministerio, no te aproveches, no logres el éxito material o no busques el éxito material, no te afanes en el éxito material, porque sabes, vas a perder la brújula y pronto la ambición, pronto el confort, la comodidad te va a ganar y te vas a olvidar de tu verdadero llamado al ministerio. Esto es lo que nos dice esta filosofía. Vamos a terminar del 12 al 13. Los ídolos de Micaya se convierten a una falsa religión. Miren, luego Micaya lo nombró su sacerdote personal, y el levita, miren hermanos, vivió en la casa de Micaya, 13. Y dice, miren hermanos, sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaya, porque tengo un levita como sacerdote personal. Ahí nomás hermanos, miren, ¿no? Tengo un levita como un sacerdote personal. O sea, esto es una mezcla, como decimos, antes decía pan con mango, no sé, ¿no? Pero probé el pan con mango y es rico. Ya esto no es ni pan con mango, o sea, esto es una mezcla, no sé, como en mi país tenemos ceviche
y echarle mermelada, echarle, no sé, ketchup, porque hay unos países que le echan ketchup, ¿no? O agarrarle y ponerle arroz al ceviche. Uy, ¿qué es eso? Sí, hay unos que comen arroz con ceviche, sí, pero le pones tus chuños, no sé, tu maíz, no sé, y que le echas, como te dije, ¿no? Tu foch de chocolate, y te dices, no, ahí no me para. Sí, es que esta es una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque es un dinero robado, porque van a un platero, les hacen una imagen, les hacen un ídolo, primero nombra a su familia y lo hacen para el Señor, y ahora dicen, un levita. Vamos a contratar, le vamos a dar 10 ciclos de plata. Y ahora el levita accede, miren, el que conocía la Biblia, la ley, el otro que también conocía, debería tener conocimiento, y ahora dicen, forman una religión. Ahora yo tengo un levita como sacerdote. Y ahora dicen, el Señor me bendecirá. ¿Sabes? Hoy es triste encontrar este tipo de sincretismo en la iglesia. Hay personas en mi país pasan el huevo para el susto y lo hacen en el nombre del Señor, y pasan el cuy en el nombre del Señor. Echan la ruda en su negocio en el nombre del Señor. Y tienen sus supersticiones. Al final del año hay que usar la ropa amarilla en el nombre del Señor. Hay que sacar las maletas en el nombre del Señor. Hay que tener el dinero nuevo en la billetera, porque en el nombre del Señor este año me va a ir bien. Hay que hacer esto, o sea, supersticiones, creencias. Y no solamente eso, hay personas que creen, que dicen, no digas me mato de risa porque estás llamando a la muerte. Mentira. Que creen que, tu palabra tiene poder. ¿Dónde dice que mi palabra tiene poder? La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, no mi palabra, no mis supersticiones. No digas esto, no digas lo otro, no, o levántate con el pie derecho, duerme con la Biblia, lleva tu Biblia porque si no te va a ir mal, viaja con tu Biblia. Supersticiones y supersticiones, ¿sabes? Es triste encontrar este sincretismo dentro de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, pero recuerda, muchos hoy tienen una fe supersticiosa que solo se enfoca en las bendiciones de Dios, sin importar obedecer y honrar al Dios Santo, ¿no? Yo digo esa fe supersticiosa, como les dije, ¿no? Porque dicen, no, tú solo declara, tú solo decreta, tú no llames a la muerte. Y ahí he escuchado personas, tú no aceptes cosas de segunda, ¿no? O mejor dicho, ni compres. Ahí hay un mercado acá y en muchos lugares, ¿no? De ropa de Estados Unidos. Esa es ropa de segunda. Estás llamando a la pobreza. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde sacan esas cosas de supersticiones? Realmente hay una fe supersticiosa. Lo hacen en el nombre del Señor, se contratan un levita, y así hay personas, tristemente, que todavía no han entendido que adoramos al Dios soberano, al Rey de reyes y Señor de señores, aquel que tiene todos nuestros días contados. Y Él sabe, y Él conoce cómo vamos a vivir. Él sabe, y Él conoce nuestro futuro. Y así que aprende a descansar en el Señor. Y no es porque eches la ruda o porque tengas tu dinero nuevo, no sé, que te vaya a venir más plata. No, tú sé honrado en tu trabajo. Mira, sé un buen trabajador, ahorra el dinero. Tú sé un buen empresario, emprende con mucho asesoramiento. Paga tus deudas, cumple, si tienes un trabajo independiente, cumple con el día que vas a entregar la labor y la gente va a confiar en ti y vas a tener más trabajo, vas a recibir más, cobra lo justo. O sea, realmente esos son detalles para que puedas salir adelante en la economía. No tiene nada que ver con que si me levanté, a ver si me trae suerte, el primer cliente que me va a comprar, la plata no tiene que estar arrugada. No sé, hay personas que agarran, ¿no? Hasta dice, por si acaso, pastor, voy a traer el gatito que le llama, ¿no? Para que me traiga la suerte, o el elefantito lo pongo en mi casa para que tenga su dinero, sus dólares, o voy a traer, pagar a la tierra, ¿no? O sea, para que me venga la bendición. Fe supersticiosa, y de ser espiritual se van hasta lo espiritualista. Vamos a terminar con 4 conclusiones, hermanos. Primero, la falacia de la idolatría. Crea imágenes e ídolos conforme a la imagen del ser humano y rechaza la imagen del Dios creador. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Número 2, la falacia de la idolatría hace creer que adoran a Dios cuando en realidad adoran al líder que dirige la secta o religión, como fue en el caso de Micaya, ¿no?
Y es igual hoy día en tantas sectas que son adorados los líderes. Número 3. La apostasía neoevangélica predica más del dinero que de la salvación y la santidad. Sirven a Dios por el dinero y el lujo con la excusa de que somos hijos del rey, entre comillas, ¿no? Así les gusta vivir en esta apostasía neoevangélica. Y lo último que estamos viendo, la apostasía neoevangélica predica una fe supersticiosa y ambiciosa. En lugar de ser espirituales, ¿saben qué? Se han vuelto espiritualistas. Eso es lo más triste. No puedes decir algo, no puedes hablar nada, no puedes decir, ¿por qué? Porque se han vuelto espiritualistas. Y su fe, cuanta más rara, cuanto más extraña, para ellos es mejor. Y saben, hay niveles de fe entre ellos totalmente distorsionado a la Escritura. La Biblia dice claramente que, mira, yo puedo proponer algo o yo puedo hacer planes, pero el Señor al final, Dios, el soberano, es el que determina mis pasos. El mismo Santiago dice, no digas, mañana voy a ir a hacer esto, mañana voy a comprar otro, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. O sea, realmente debemos aprender a descansar en la vida, en la soberanía del Señor. Sí, está bien hacer planes, pero decirle al Señor, como nuestro Señor Jesucristo le dijo, si es tu voluntad, Señor, hazlo. ¿Por qué no terminamos orando? Y si has estado, mira, el Señor te ha hablado de esta fe supersticiosa, ambiciosa, has caído en este pensamiento, esta mala doctrina o pseudo doctrina, ¿por qué no le dice, Señor, ayúdame a ver con claridad tu palabra? Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Una vez más, agradecidos porque tu palabra es viva y eficaz. Y es triste, Señor, cómo el hombre va haciéndose su propio sistema de adoración. Es triste, Señor, cómo el hombre piensa que es la forma correcta de adorarte a través de un ídolo o una imagen. O a veces, Señor, de mezclar la sana doctrina con sus propias supersticiones, con su propia ambición o con sus propios ídolos que se han formado. Y muchos hoy, tristemente, han constituido una forma de adoración. Ellos son los que dicen cómo adorarte, cuando tu palabra nos dice claramente que debemos adorarte en espíritu y en verdad. Cuando tu palabra dice que somos un cuerpo y debemos trabajar como equipo en una sola unidad en el cuerpo. Cuando tu palabra misma dice, Señor, que tenemos que estar nosotros sometidos a tu soberanía, a tu poder, a tu voluntad, y que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas y no las nuestras. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el que tiene nuestras vidas en tus manos, y tú eres el que da, y tú eres el que permite prosperar, y tú eres el que permite y nos bendice, Señor, pero a la vez también somos responsables en la forma en que manejamos el dinero, en la forma en que trabajamos y en la forma en que usamos nuestros dones o habilidades. Señor, muchísimas gracias por estos versículos y gracias porque tu palabra, una vez más, recordamos, es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestro ser. Y si hay personas que hoy necesitan arreglar esta fe supersticiosa, esta fe ambiciosa, mi oración es para que ellos se vuelvan a ti, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Mire, si este mensaje ha sido de bendición, pone un like. Si tienes alguna pregunta, escríbela. Con gusto te la respondo. Y sobre todo, comparte por tus redes sociales. Nos vemos en el próximo estudio.